que le daban al Señor. Decían todos cantando al benedictos que venid, y todos mi glorias dando, diciendo así pronosticando, Señor, venid y venid. Estaba pues aquel día tan dichoso pueblo, lleno de tanta alegría, la ropa que ellos vestían la tenían por el suelo. Llegó nuestro manso rey a aquel sacrosanto templo, con azotes y latigazos, los echó al mismo paso, mercaderías y ejemplos. La suprema autoridad con el Señor justiciero, con divina potestad, hecho con rigorosidad toda la mesa y dueño. Y con severas razones dijóles aunque os amargue, y con vuestras condiciones, hecho cueva de ladrones, la casa que es de mi Padre. Esta casa es de oración en donde todos debemos sacrificarla al Señor, y no con tanta ambición audacia la deshonramos. Ha cumplido el vaticinio que David pronosticó, que envuelto en celo divino, que como del Padre el Hijo su casa la defendió. Después de acuestos contentos, los de templo se enojaron, les espalda le volvieron, y al instante se partieron y a Jesús sola dejaron. Ay Jesús, qué gran mudanza de alegrías y festejos, bien dices de lo que pasa, nace de la boca y basta para que sean perplejos. Ya el caro velo del sol dejaba el cenit trasero, cuando nuestro Redentor, después de tanto rumor, le que solo en el templo. Honestas demostraciones de la gente de aquel pueblo, llena de tantas pasiones, por no ver las aflicciones, intenta salirse luego. A Betania se encamina triste nuestro Salvador, viendo pues que su doctrina con acciones tan indignas saca al pueblo desprecio. Estaba ya en la ocasión para brotar el incendio de su amante corazón, el fuego de sus aflicción, invitado de los cielos. A Betania se volvió en donde casos se vieron, en que el sol divino dio, ardiente nada más que vio y hechos mayores reflejos. Porque hacía 4 días que Lázaro estaba muerto, y los ruegos y porfías de María se volvió a vida, de sus voces salió al infierno. De la Pascua 6 días antes que haya con otros comiendo, con un corazón amante, decimos la casa de antes fue unido con ungüento. Porque entonces se llevó Magdalena un cofre lleno de bálsamo y de harapos, que a los pies del Señor dio todo un ungüento tan pleno. A quien esa ocasión primera no moviera llantos tiernos, viendo María llorosa, arrepentida y penosa, llorando todos sus hieros. Mas el corazón dañado de Judas, el más protervo, estaba tan acetado, pues que Dios había llegado, cediendo estaba el perverso. La cena de Cordero, aunque tarde a la aurora al quitar el hemisferio, las sombras encubridoras, saliendo murmuradoras, dejando el luto primero. Pero porque ya salió con mayores luces pebos,
colorida que fue la cortina que rompiendo para que aclara rompiendo nuestra fe, que el Señor siempre lo fue, porque así posible siendo que el Señor siempre lo fue. Y después de remontado sobre aquel alto hemisferio, corriéndose acelerado, como se hallaba encumbrado aquel grandioso lucero. Y cuando en Betania hallaba aquel divino maestro, el poder último daba, y su doctrina enseñaba con amorosos deseos. Aquel mismo día era en que él deificó Cordero, pues que siendo la postrera, oficia el pan para era de aquella cena el primero. Así estando el Salvador, no leo de la ciudad, como amante redentor, quiso cumplir el Señor con la ley de la verdad. Y era pues que todos juntos cenaron solo un cordero, dando a entender como justo que era su divino gusto no dejar herejías de ellos. A Pedro y Juan les mando que buscáselo muy presto, lugar en donde se vio la Pascua que celebró por cumplir con el precepto. Entonces les preguntó, ¿en dónde aparearemos? El Señor dio y pasaron, y luego al punto se hallaron, como dijo el Rey Supremo. Y la Pascua preguntaron a su divino maestro, los discípulos amados, y así dio con agrado, ¿en dónde pues comeremos? El Señor les respondió el cenáculo diciendo, y esta pregunta que dio, de desengaño salió y al fondo lo obedecieron. Pues que siempre en la obedecía estaban todos dispuestos en su divina presencia, pues que legaba la ausencia de aquel soberano maestro. El mandato ejecutaron los discípulos amados, y así al punto caminaron, y luego pues se encontraron ejecutando el mandato. Legado y al Redentor con tantas ansias y anhelos, porque deseaba el Señor que sus siervos con amor cenaran al Santo Cordero. Ya estaba la llama ardiendo de aquel encendido pecho, con ardores recubientes, más que un Vesubio paciente en fuego de amor deshecho. Y así legado al instante en que viendo aquel Cordero, entre tierno y más amante, consideraba constante como a un difunto cuerpo. Y como a su imagen misma, con la cruz clavado y muerto, considero en su presencia, y así con mucha paciencia sufrió aquel fiero tormento. Qué lágrimas, qué ternura y qué dulzuras de amor, aquel majestad inmensa derrama con la grandeza para bien del pecador. El cielo ya no prestará sus derretidos cristales, que llorar no bastará, y todo en fin se acabará con los rápidos raudales. Pues viendo como labraron de lo tierno del Cordero las aguas que lo abrazaban, así pues consideraban los ardores de su cuerpo. Y con ardientes deseos sus deseoso corazón, de aquel paso tan funesto, que le ofrecía sangriento el cáliz de su pasión.
salvación. Y pues con ardiente deseo a su padre le pedía que le gaste este tropello, pues que tan vivo deseo su amoroso pecho ardía. Oh, qué infinita bondad que nunca más se vio de este Dios que la verdad en un acto de humildad su humanidad se ejerció. Los cielos se estremecieron, los ángeles se pasmaron, los astros se enternecieron, cuando aquesto todos vieron, de esta virtud se admiraron. Viendo abatido a su autor y la infinita grandeza de su absoluto creador, con tanta humildad y amor, suma bondad y terneza. Después de haber acabado aquella bendita cena y después de haber sido alzada aquella mesa sagrada de bondad y gloria llena, Y después que el corazón del falso Judas dañado puso en obra la traidor, y después de aquel sermón con tanto amor predicado, pues Dime alguna que entonces te me mama faltó kaperte, con humildad muy cumplida un paño luego cayó, después el agua tomó con voluntad muy rendido. primero a Pedro llegó para allí sus pies lavar, ante sus plantas postró, el gran Dios y se hincó con un amor singular. San Pedro aquesto vio, al punto se levantó y dio muy confundido, de aquesta acción muy corrido, esas palabras habló. Maestro mío, reprimid vuestra acción determinada, no prosigas discorrer, como un indigno de sí te humilla siendo un esclavo. Mira que la tierra y cielo, Señor, que se están mirando, le das grande desconsuelo, ver que te humillas al suelo, toda tu luz eclipsada. No prosigas en lavar, Señor, mis indignas plantas, puedes esto retirar, y debí determinar tu voluntad sacrosanta. Echando, Señor, más fulgores contra el regador de fuego, con rosas sello primores, hablo palabras de amores para el mayor documento. Respondió aquel Señor, mira Pedro lo que os digo, que si prosigues tu error y no agradeces mi amor, ya no estarás conmigo. Al punto te apartaré de mi dulce compañía, ninguna gracia te haré, ni mi gloria te daré si conservas tu porfía. Así que San Pedro oyó las palabras del Señor, luego al punto respondió, Maestro mío, aquí estoy yo, complace en mi vuestro amor. Tanto que yo no me aparte de tu infinita bondad, mi gusto quisiera darte, pues que nací para amarte, cumpla en mí tu voluntad. Señor, si en la tierra hay cielos y tus puertas me cerrayes, ¿quién a mí me dará consuelo? Sino tú que eres mi anhelo y tantas glorias me dais. Como los apóstoles vieron y esta disputa escucharon, ninguno no se movieron, todos junto contuvieron, lavarse se dejaron. Y cuando hubo acabado nuestro Dios y Redentor, como amante y enamorado, si sentó con tal agrado y habló palabras de amor. Ya que os he dado a entender lo paso de mi
pasión. Ya podréis aquí saber cómo voy a padecer por la humana perdición. Y dichas aquestas razones levantó luego el Señor, dejando sus corazones con tan agudos arpones traspasados de dolor. Cuando más ardiente el sol en su dorados reflejos, comunica más su ardor, que su suave calor se queda pues más sediento. Así lo fue este Señor, amante amoroso Maestro, sediento el siervo de amor, convida con el sabor de sus dulces documentos. Ako esa doctrina santa, lleno de tantos misterios, que por ellas gracias tantas, que baja del cielo imperio, de la majestad alcanza. La ilustración del Santísimo Sacramento. Así que la cena acabó este soberano Maestro, como a la ley enseñó, que su eterno Padre dio como un divino precepto. Hecho mayores fulgores de celestial documento, para formar con primores los edificios mayores de aquel místico cimiento. Los discípulos queridos, cada cual en sus asientos, estaban muy confundidos. Levantóse el Rey Divino a pasmar hasta los cielos. Después que todo cesó el misterio cordero y el lavatorio acabó, aquí pues se comenzó a seguir el gran misterio. Siempre inventa el amor fino otros mayores afectos, que este grande pavor quiso hacer este Señor para memoria y recuerdo. Viendo pues al Salvador que el tiempo se le acababa, demostrar su amor constante, de aquel que esperaba el instante, la muerte que le acercaba. Y estaba pues tan ansioso de dejar el vino precio de su cuerpo tan precioso, su sangre también deseoso para nuestro gran provecho. Es grande el inexplicable el amor de Dios nuestro, que con afectos entrañable nos de aprende estimable como a nuestro dulce Maestro. Preguntar quisiera aquí, Señor, a vuestra bondad, que por qué a los hombres de tanto les amáis y que así os pagan con deslealtad. Pero que he de preguntar si sois de amor infinito, pues que de tanto queréis dar, porque vayan a la par y no queden pequeñitos. Entonces otra vez con estos sus discípulos amados, para cenar ya dispuestos, con su divino Maestro que estaban aparejados. Los cariños se efectuaron al más grande y al más excelso, que su admiración legaron, en donde consideraron el misterio de misterios. En sus manos tomó un pan y lo bendijo diciendo: este es mi cuerpo, tomad, recibid con humildad y comed vosotros de ello. Hizo la transubstanciaron de su mismo cuerpo, quedándose sin lección de la substancia y la unión, los accidentes en ellos. Un cáliz también tomó y así el misterio siguiendo, de vino lo oliendo,